tema de esta mañana es la promesa y el juramento de Dios. La promesa y el juramento de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido algún ofrecimiento y las personas que le hicieron ese ofrecimiento le quedaron mal. Y entonces usted ha aprendido a no ser muy confiado. Y aparte de eso, la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre. Entonces usted dice: no, yo no confío en las palabras de los hombres. Pero cuando esa promesa o ese acuerdo se lleva a otro nivel, como por ejemplo algunos dicen: me lo prometes, ahí como que ya tiene un poco más de peso, ¿verdad? Porque dice: no, me lo prometió. Los hijos a veces se aprovechan de eso con los padres, ¿verdad? Más que todo las hijas, ¿verdad? Me lo prometes, papá. Y cuando ya el papá dio la promesa, hoy se siente realmente obligado a ver cómo hace para cumplir la promesa. Pero cuando eso se traslada a otra práctica de la cual nosotros no hacemos mucho uso, porque incluso la palabra lo prohíbe, pero se utiliza en el ambiente legal, cuando se traslada esto al ambiente, a la práctica de un juramento, eso queda como más establecido, queda firme, queda determinado. Y esto de los juramentos es algo que se encuentra en la Biblia como una práctica que algunos hombres hacían bajo ciertas circunstancias, pero se encuentra un enfoque muy particular con relación a Dios. Dios juró. Y eso de que Dios juró, hermano, establece firmemente que lo que Él había prometido, y en lo cual Él no podía mentir porque Dios no miente, si Dios ya lo había prometido, es algo en lo cual confiar. Pero si aparte de esto se le agrega que Dios juró, entonces nosotros podríamos caminar como creyentes que ya somos, sabiendo que somos bendecidos, seguros de que lo que Dios prometió lo va a cumplir porque es Dios, y con el sello de que Él juró. Por eso es que el tema de esta mañana es la promesa y el juramento de Dios, porque sobre esta base el apóstol Pablo establece un fundamento muy fuerte para que el creyente no entre en ese conflicto, en esas dudas, hermano. Porque mire, cuando un creyente retrocede es porque entra en un conflicto espiritual. Deja de creer las promesas de Dios. Usted en lo personal puede ubicarse, por ejemplo, ¿cómo se siente usted cuando usted ora y Dios no responde? Y usted ha estado orando meses y parece que Dios no responde. Y usted ha estado en la iglesia sirviendo fielmente y otro es el que recibe el camión blanco que está ahí atrás. Uno que acaba de venir. Y entonces usted entra en un conflicto. ¿Qué hago cuando Dios se tarda? ¿Qué hago cuando yo oro? Estoy obedeciendo a Dios, estoy siendo fiel, me estoy congregando, estoy haciendo lo que según mi mejor entender tengo que hacer, pero nada sucede. Y ahí entra un conflicto donde para los inconversos es normal que en la vida hayan temores, aflicciones, conflictos, amenazas, peligros, pero cuando esto se aplica a nosotros como creyentes, esas mismas cosas son causa de duda y de desánimo. Y entonces los creyentes tenemos ese lenguaje: es que me siento desanimado. Es que siento ahorita que Dios no me oye. Nosotros caemos en ese valle, en ese vacío. Algunos caen y se levantan, pero otros caen y permanecen en esa condición y se van alejando y se van alejando porque no han conocido el principio espiritual de que en realidad la paciencia es necesaria juntamente con la fe. No solamente la fe, sino que la paciencia juntas obran para heredar las promesas. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que estar determinados e imitar a Abraham. A Abraham Dios se le apareció a los 75 años y Dios le hizo promesas. Pero Abraham tuvo que caminar creyéndole a Dios, honrando a Dios, aún sin ver lo que Dios le había prometido. Y esto lo llevó a cometer algunos errores, como el hecho de engendrar a Ismael. Pero Dios es fiel y Él cumple su palabra. Puede ser que según nuestra forma de medir el tiempo, Dios se tarda, pero Dios conoce el tiempo perfecto.
Y el creyente tiene que verdaderamente ejercitar el seguir esperando en el Señor. Como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me hizo librar de todos mis temores. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Eso de esperar en Dios, hermano, esperar en fe, no esperar en duda. Eso de esperar en Dios es la clave para la victoria. Hay muchos creyentes jóvenes y mayores de edad que cuando ven que no hay respuesta a sus peticiones, cuando ven que las cosas, las circunstancias no cambian, tienden a desanimarse, dejan de orar, dejan de congregarse y en lugar de fortalecerse en fe, hacen todo lo contrario. Vacían su fe, se descuidan en su comunión con Dios, se alejan del Señor y esto trae una consecuencia mucho peor de la condición de duda en que están, porque posteriormente llegan a caer en una condición hasta de incredulidad. Yo ya no sé ni qué creer, yo ya no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces todos podemos enfocarnos en lo natural e identificarnos en que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer cuando Dios nos responde, cuando Dios se tarda, cuando creemos que estamos en la posición de recibir de Dios, pero Él no obra en nuestra vida. Ahora, esta experiencia es una experiencia común y se encuentra en la Biblia, y uno de esos ejemplos es en el Salmo 56, verso 3, donde encontramos la actitud, la determinación que un hombre de fe tomó. Supongo que tiene que ser David. Y esta actitud que él tomó es la actitud que yo voy a recetarle a usted ahora. Quizás usted ha estado esperando 10 años en el Señor, 15 años por un trabajo, ha estado esperando 18 años por la bendición de Dios sobre su vida y no se manifiesta. En la Biblia se nos enseña una y otra vez que la paciencia es necesaria, porque la paciencia está probando nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y aunque no recibamos lo prometido, Dios está siendo honrado por nuestra confianza puesta en Él, y al final Dios traerá la recompensa, Dios traerá la bendición. Me llamó la atención este texto porque aparentemente es una contradicción. En el día que temo, yo en ti confío. Mire, aparentemente es algo que no tiene sentido. En el día que temo, yo en ti confío. Luego en el verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Así que ante la pregunta, ¿qué podemos hacer cuando Dios no responde? ¿Qué podemos hacer cuando Dios se tarda? ¿Qué podemos hacer cuando no estamos recibiendo respuesta de Dios, a pesar de que estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer? Congregarnos, esperar en Dios, leer la palabra, caminar en su temor, guardar nuestra vida limpiando nuestro camino. La respuesta a esas preguntas es, lo que usted tiene que hacer es confiar en Dios. O sea que aunque no haya respuesta a su oración, siga confiando en Dios, porque esa es la prueba de su fe, que usted siga creyéndole aunque Dios no se manifieste. Eso fue lo que nos muestra la actitud de los jóvenes, de los amigos de Daniel. Dios puede librarnos, pero aunque no nos libre, no nos postramos para adorar esa imagen, porque confiaban en Dios, confiaban en que Dios podía librarlos. Pero aunque Dios no los librara, ellos seguían confiando en Dios. Y es la misma actitud de Habacuc. Yo voy a alabar al Señor porque Él es mi fortaleza. Aunque no haya frutos en la vida, aunque no hayan vacas, aunque no hayan rebaños, yo voy a gozarme y alegrarme en el Dios de mi salvación. Hermanos, la palabra de Dios establece que la fe es el estilo de vida de los justos. Y vivir por fe parece una locura a la mente. Vivir por fe no tiene sentido, pero vivir por fe trae resultados. Vivir por fe le hace a usted recibir las herencias, recibir las promesas, apropiarse de las bendiciones. Pero hay tiempos en que usted está por fe, viviendo por fe, pero nada pasa. Y ese es el tiempo en que su fe está siendo probada, y es un tiempo en el que espiritualmente sus bendiciones se están acumulando. Quiero que alguien reciba eso esta mañana. Oiga esto, sus bendiciones se han estado acumulando durante todo este tiempo que usted ha estado esperando en Dios.
Alguien necesita recibir eso en su espíritu. Sus bendiciones se han estado acumulando. Porque Dios no es injusto. Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Y porque Dios se deleita en hacer misericordia. Cualquier avenida que utilicemos nos va a llevar hacia la bendición y hacia la victoria. Pero el creyente tiene que saberse, no sentirse, saberse bendecido independientemente de cómo esté. En cualquier circunstancia. Puede estar rodeado de otros enfermos en cama, en un hospital. Usted está bendecido y los otros están sin bendición. Cuesta creerlo. Usted está en las manos de Dios. Su vida está escondida en Cristo. La vida eterna está en usted y en los demás no. El favor de Dios, la gracia de Dios. Y aunque se muera, sí, hermano. Porque la palabra dice que muere el justo y a nadie se le ocurre pensar que de delante de la aflicción es quitado. ¿Sabe? Muchas veces, como Dios no tiene pérdida con la muerte, Dios permite la muerte de los suyos. Y la Biblia dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Yo creo que algunos Dios realmente está deseando, así como con Enoc que lo traspuso, Dios está deseando que suban para estar en la comunión con Él. Entonces vean lo que la palabra de Dios dice con respecto a la muerte. Nosotros somos los que sufrimos porque no entendemos. Pero usted está bendecido. Si usted es un creyente, usted está bendecido. Y mientras usted permanezca creyendo, la bendición de Dios permanecerá sobre su vida y está pronta para manifestarse. No retroceda, no dude, no hable mal, tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado en lo que pone sus ojos, en lo que pone su mente. Permanezca creyendo que fiel es el que ha prometido. Y sepa que Dios va a glorificarse en su vida, terminando la obra que ha comenzado en usted. Es importante entender el trato que Dios hizo con Abraham, porque la Biblia nos habla de bendición y esa bendición es amplia y cubre todas las áreas. Vamos a cubrir algunos aspectos esta mañana para poder tratar de levantar su fe. Pero el punto al que quiero llevarlo es a este. Estamos reflexionando sobre lo difícil que es seguir creyendo cuando no hay respuesta. Seguir creyendo cuando nada cambia. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir confiando en Dios, en base a lo que está en el Salmo 56, verso 3. Ahora el asunto es, pero ¿cómo yo puedo estar seguro de que Dios va a obrar? Y la respuesta es, por su palabra, hermano. Usted puede estar seguro que Dios va a responder y se va a manifestar por todo lo que está escrito en la palabra. Y por eso necesitamos volvernos a la palabra para encontrar la promesa que se aplica a nuestra condición, a nuestra circunstancia, a nuestra vida. Y una vez encontramos esa palabra, permanecer en esa palabra, apoyarnos en esa promesa, confiar en lo que Dios ha dicho. Ahora, yo encuentro que debido a que todos los creyentes enfrentan ese peligro de abandonar la fe, todo comienza con las dudas, ese conflicto, ya no estoy esperando en Dios, me aparto del Señor, antes me congregaba, antes servía, pero ahora estoy caído, me he apartado. Debido a que todo creyente enfrenta ese peligro de poder apartar, el Pablo está tratando de animar a los creyentes y les está haciendo ver que ellos pueden caminar sobre dos verdades, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. 10:37. Bueno, vamos a establecer y reenfocarnos siempre en la misma verdad en que estamos apoyándonos en otra escritura. El apóstol Pablo está tratando de hacer recapacitar a los creyentes, porque todo creyente, debido a los problemas y a las dificultades que se enfrentan, está tentado a dudar, a hacer a un lado la fe, a dejar de ser paciente e incluso a perder la herencia de las promesas que están preparadas para su vida. Así que aquí en el libro de Hebreos, capítulo 6, vamos a regresarnos al mismo capítulo donde estábamos. En el libro de Hebreos, capítulo 6, dice en el verso 11, veámoslo ahí si estamos en lo correcto, hermano. Hebreos capítulo 6, verso 11.
Y deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en el verso 12. Todo creyente enfrenta la posibilidad de caer en una pereza espiritual. Todo creyente enfrenta la posibilidad de perder su fe, de dejar de seguir esperando en Dios y por lo tanto de no conseguir las promesas. Entonces el apóstol Pablo está tratando de concientizar a los creyentes para que reaccionen con esa verdad que está allá en el libro de Hebreos capítulo 10, que el que ha de venir en un poquito, Él vendrá. El Señor viene y Él viene con su recompensa, con su galardón. Y luego Él establece que el justo vive por la fe y por la fe permanece en esa condición de bendición. Ahora el apóstol Pablo menciona todo esto antes de entrar en el capítulo 6, verso 13, que es donde realmente vamos a detenernos, dejando de un lado la confusión que ha habido aquí en esta versión, porque realmente veo yo aquí que mi versión de la eSword está como que se le ha insertado un pasaje que no corresponde ahí. En el capítulo 6, versículo 13, comenzamos la lectura de la porción de la palabra que se aplica realmente a la meditación de esta mañana. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y aquí es donde entra, hermano, el tema del mensaje: la promesa de Dios y el juramento, o la promesa y el juramento de Dios. ¿Cuántos creen que era necesario que Dios jurara? No era necesario, hermano. Con solo que Él lo prometiera era suficiente. Pero como Dios nos llama a vivir por fe en lo que Él ha hablado, nosotros como creyentes tenemos que tomar la decisión. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que la Biblia contiene la sabiduría de Dios para bendecir mi vida. Voy a vivir por la palabra. Voy a obedecer la palabra. Y voy a creer que lo que Dios dice que Él va a hacer, lo va a hacer. Entonces, por causa de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hacemos lo que ahí dice que hay que hacer. Y por causa de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, esperamos que Dios haga lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y esto es el caminar por fe. Vivimos por fe. Hemos sido justificados por la fe, pero también vivimos por la fe. Entonces es interesante ver cómo el apóstol Pablo se enfoca en que la base de nuestra fe es la promesa y el juramento de Dios. Esta mañana usted puede establecerse de una manera más firme sabiendo esto, hermano. Lo que yo creo es que soy bendecido con el creyente Abraham. No solamente porque Dios le prometió a Abraham, sino porque le juró a Abraham. Y nosotros podríamos agregarle un elemento más. Dios ya cumplió esa bendición sobre Abraham y su descendencia. Entonces yo, en lo personal, voy a apoyar mi fe sobre lo que Dios ha prometido y sobre el juramento de Dios. Y eso va a hacer mi fe inamovible, hermano. Va a hacer mi fe firme. Y me voy a recordar a mí mismo de que Dios no solamente prometió, sino que juró. Esto, hermano, es algo poderoso, que lo puede a usted a seguir caminando como un gigante, como un victorioso, cuando vea que todo se está derrumbando alrededor suyo, porque usted sabe que Dios no solo prometió, sino que Él juró. ¿Y qué es lo que Dios prometió y juró? Bendición, hermano. El deseo de Dios se resume en bendición, porque el mundo cayó bajo maldición. Y aún como creyentes venimos escapándonos de la maldición en la medida que conocemos la palabra, obedecemos la palabra, creemos la palabra, nos vamos encaminando hacia la bendición. Porque el propósito de Dios es bendición. Dios manifestó que esa era su voluntad desde que hace la promesa a Abraham. Así que dice la palabra de Dios en el verso siguiente, verso 14, que Dios le dijo: ciertamente o de cierto te bendeciré
con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó y Abraham llegó a ser riquísimo, hermano. Era tan rico que no cabía él junto con su sobrino Lot. Así que tuvieron que dividirse y agarrar por diferentes caminos. Y esa es la historia de cómo Lot termina en Sodoma. Porque tenían tanto que no podían estar juntos. Y la Biblia literalmente dice que Abraham era riquísimo y tenía mucho ganado. Pero dice la palabra aquí que él esperó con paciencia. Y ese es el reto para usted esta mañana. Espere en Dios, hermano. Siga creyéndole. Tenga cuidado con la confesión de su boca. No deje de congregarse. No deje de leer la palabra. Fortalézcase y sepa, Dios prometió y Dios juró. Él lo hará. ¿Qué es lo que Él hará? Bendecirme. ¿En qué manera? En todas las maneras posibles, como voy a mostrárselo. Dice en el verso 15 que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire cómo es Dios de bueno, hermano. Que queriendo darnos base a nosotros para creerle, Dios decidió jurar. Dios no necesitaba jurar, hermano, pero lo hizo por nosotros, para que vivamos con esta convicción. Dios juró que iba a ejecutar la bendición. Así que sobre el juramento que Dios hizo, yo establezco mi fe de que Dios quiere bendecirme, de que Dios va a bendecirme, de que Dios va a cumplir su palabra, que Dios va a cumplir todo lo que Él prometió. No es solamente un asunto de que lo que yo creo en la palabra y que yo lo conquisto y que me esfuerzo por creerlo, sino que Dios juró que lo haría. Y voy a continuar esperando el cumplimiento de esa promesa con juramento. A mí me impacta realmente esta frase, hermano, porque cuando dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, que no habría cambio, que no se iba a arrepentir, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, incambiables, estoy en el verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, hermano, hay dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta: en la promesa y en el juramento. Y sobre esas dos cosas debe de descansar su fe y saber que ciertamente por su desobediencia, por su ignorancia, por su falta de fe, usted no ha podido conquistar, recibir, experimentar lo que Dios tiene para su vida. Pero a través del conocimiento, la obediencia y el fundamento de la fe, sobre todo, usted puede ver a Dios obrando en su vida. El apóstol Pablo le enseña a los Gálatas que el Espíritu se recibe por la fe. Y todas las bendiciones, hermanos, se reciben por fe. Y los demonios se echan fuera por la fe. Y la sanidad se recibe por fe. Y los milagros de provisión se reciben por fe. Todo es por fe. Por eso es que el justo tiene que aprender a vivir por fe. Y por fe uno puede comprar sin dinero. Por fe uno puede hacer cosas que en lo natural no es posible. Pero vamos a tener que sobreponer nuestra creencia a nuestro intelecto, porque nuestro intelecto siempre se va a oponer. Lo racional se opone a la fe, y por eso es que es importante caminar y establecer esta mañana esta base. Voy a caminar con la convicción de que la voluntad de Dios, que es bendecirme, se va a ejecutar sobre mi vida por causa de que yo voy a creerle
porque Él lo prometió y Él lo juró. Y la Biblia dice que soy bendecido, soy bendecida con el creyente Abraham. Caminar de esa manera, hermano, va a desatar la bendición sobre su vida. Porque es por la fe, no es por su esfuerzo, no es por sus obras. Dice entonces el verso 18 que son dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y nosotros podemos tener un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza del arrebatamiento, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la gloria eterna, la esperanza de la herencia. Es una esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Y es el final o la coronación de la bendición que Dios ha prometido y de la cual Dios ha jurado. Verso 19 dice de que esa esperanza la tenemos como una segura y firme ancla del alma. Yo creo, hermano, que cuando alguien de veras ha entregado su vida a Cristo y ha creído en Jesús como el Señor de su vida y sabe que Él es su Salvador, eso hace de esa persona una persona estable, segura con respecto a su futuro. Ya no tiene temor de la muerte, porque para él morir es ganancia. Ya no tiene temor de las adversidades y de las circunstancias ni de los padecimientos, porque llega a la conclusión: si todo esto es pasajero, pero la gloria que va a manifestarse en mi vida, esa es eterna. Y entonces eso le da estabilidad al creyente. Y Pablo, para hablar de esa estabilidad, ocupó esta frase: un ancla. Estaba leyendo yo y aprendiendo un poquito que resulta que así como el pez, la palabra ictus, que significaba Cristo, Hijo de Dios, Salvador, se identificaba con los cristianos, y por eso hasta el día de hoy el Partido Demócrata Cristiano ocupa un pez, porque históricamente el pez era una señal por medio de la cual los cristianos se identificaban. También había otra manera en que los cristianos se identificaban, y era con un ancla, porque el ancla es la única pieza o elemento que le puede dar seguridad a una nave para que no vaya a ser llevada por cualquier lado y vaya a ser arrastrada por el mar. Entonces el apóstol Pablo ocupa esta figura de que nuestra esperanza es como un ancla. ¿Cuántos tienen esperanza aquí? Eso causa que usted esté seguro en Dios. Mi vida está escondida en Cristo, y cuando Cristo se manifieste, mi vida se va a manifestar. Cuando usted tiene esperanza, eso es como un ancla para su vida, y usted no se mueve tras los placeres del mundo, tras los deleites del mundo, porque usted ha puesto su mirada en el invisible, y usted tiene su confianza puesta en que Dios va a cumplir y a terminar la obra en su vida. Entonces Pablo ocupa esta figura del ancla, porque todo creyente tiene que ser una persona estable, hermano, firme, emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido. El creyente tiene que ser, como dice la palabra, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y pasa lo que pasa en el mundo: guerras, confusiones, doctrinas, religiones, filosofía, pero usted sabe, hay un solo Señor, hay un solo mediador, y es Jesucristo. Hay confusión religiosa, hay apostasía, el mundo se metió en la iglesia, hay toda clase de depravaciones, pero usted sigue caminando en temor de Dios, porque usted tiene un ancla, el ancla de la esperanza de la vida eterna. Entonces Pablo dice que nosotros tenemos esa ancla, y nosotros podemos permanecer firmes en la medida que nosotros consideramos que existen estas dos bases para nuestra fe: la promesa y el juramento que Dios hizo. Ahora yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción, no solamente de que la bendición nos pertenece y que somos bendecidos con el creyente Abraham, sino que usted entienda de qué bendición estamos hablando. ¿Cuál es la promesa de bendición que Dios hizo sobre Abraham? Así que vamos a tener que irnos a la historia en el libro de Génesis. Vamos al capítulo 12, verso 1, y ahí encontramos la promesa. Mire, fíjese que el trato de Dios con Abraham fue así. Dios le hizo una promesa. Diga promesa. Dios le hizo una promesa. Pero luego Dios hizo con Abraham un pacto. Diga pacto. Y luego Dios hizo un juramento. Diga juramento. Así que el trato de Dios con Abraham fue así: hubo una promesa, hubo un pacto y hubo un juramento.
Y esa promesa, ese pacto y ese juramento envolvían todas las áreas de bendición en la existencia de Abraham. Y esa promesa, ese pacto y ese juramento nos alcanzan a nosotros. Que alguien se alegre. Nos alcanzan a nosotros. Es una promesa, es un pacto y es un juramento de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo quiero que usted salga de aquí con este pensamiento, con una mente renovada. Usted no va a ser levantado con un trabajo, con una bendición económica. Usted no va a ser prosperado por su esfuerzo, por su obediencia, por su devoción, sino porque Dios es bueno. Él es fiel, Él prometió y Él juró. Y por causa de su fe en Él, usted se coloca en la posición de recibir las bendiciones. Y es por eso, hermano, que podemos recibir de Dios sin merecer. Porque no se trata de lo que hicimos para merecer, sino que se trata de que le creímos a Dios. Yo quiero que usted salga de aquí esta mañana creyéndole a Dios. Creyendo y confesando que usted es bendecido. Tiene deudas, pero usted está bendecido. Hay problemas a nivel de salud, pero usted está bendecido. Y el caminar sobre la convicción de la bendición va a sobreponerse sobre la realidad natural. Yo quiero verlos levantados. Yo quiero verlos prosperados. Yo quiero verlos bendecidos. Yo quiero verlos caminando en salud, siendo canales de bendición. Quiero verlos en abundancia y compartiendo con otros. Yo no quiero verlos en necesidad, mucho menos Dios. Si mi deseo como pastor, hermano, es pastorear un rebaño de gente segura, firme, gente con carácter, gente victoriosa, ¿cuánto más no cree que sea el deseo de Dios? Que dio a su Hijo para lograrlo. Si usted como padre, como madre quiere ver a sus hijos con éxito, desarrollándose, disfrutando la vida, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque nosotros somos malos y a pesar de eso deseamos cosas buenas. Pero Dios que es bueno. Entonces yo quiero que usted salga de aquí con esta mentalidad. No importa cuál es mi condición, Dios dice que estoy bendecido. No importa cuál es mi condición, Dios prometió bendecirme. No importa cuál es mi condición, Dios juró bendecirme. Y si usted cree esa palabra, usted va a ver la bendición. Yo creo, Dios puede abrirles puertas a los jóvenes. Dios puede abrirles puertas de bendición tremenda. No por lo que han hecho, así que si han estado confiando en lo que han hecho, mejor háganlo a un lado y hagan como Daniel. Señor, no venimos a ti confiados en nuestra justicia, venimos confiados en tu misericordia. Y esta mañana, si están esperando un milagro, si están necesitando una intervención de Dios, entonces la oración correcta es esta: Señor, no me voy a apoyar en los años que he estado en la iglesia, no me voy a apoyar en el tiempo que te he servido, no me voy a apoyar en las finanzas que te he dado, me voy a apoyar en el sacrificio de Cristo, que quitó toda maldición y puso la bendición disponible para mi vida. Me voy a apoyar en mi fe en ti, en tu palabra, en tu promesa y en tu juramento. ¿Alguien puede hacerlo? Creerle a Dios. Creerle a Dios es más agradable que obrar. Creerle a Dios lo honra más que darle dinero. Creerle a Dios lo honra más que servir. Dios establece esos principios en la palabra. David incluso llegó a decir que voy a alabar a Dios con sacrificio de alabanza y le va a agradar mucho más que becerro que tiene pezuñas. La alabanza. Darle gloria a Dios. Mire, su adoración tiene más valor para Dios que un billete de $100. Sí, hermano. El creerle a Dios en medio de la adversidad, para Dios es como oro. Por eso la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Tiene muchísimo más valor que sus horas de servicio en el ministerio. No es que aquello no valga, estoy hablando de qué es lo que tiene más valor. Y para Dios, creerle es lo más valioso que el ser humano puede hacer. Ahora, por causa de creerle, le obedecemos. Por causa de creerle, existen obras de fe, existen acciones. Pero lo que yo quiero que entienda es que usted ahora, mañana, puede recibir una sorpresa solo por creerle a Dios. Y así como mi hermano estaba esperando el respaldo de Dios y clamó, y Dios usó la circunstancia, usó a esta persona y le dijo: espérame, le dijo, al próximo lunes, si unas personas no reaccionan sobre algo que yo estoy esperando, el carro es tuyo.
Pero era Dios usando a esa persona. Y la bendición llegó. Pero él ha estado aquí, congregándose, recibiendo la palabra. Dejó su pasividad, dejó su pereza espiritual cuando lo encontraron allá en el parque y lo invitaron a venir a la iglesia. Se levantó y decidió creerle a Dios. Cuando usted se decide a creerle a Dios, usted se coloca donde va a haber lluvia, lluvia de bendición. La lluvia va a venir sobre su vida cuando usted le cree al Señor, hermano. Aleluya. La promesa vino a los 75 años. Génesis capítulo 12. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Mire, hermano, tengo un montón de textos relacionados con la bendición de Abraham, pero solo este, hermano, solo este, con esos detalles. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. No, hermano, solo eso es para emocionarse. Dios quiere que usted sea de bendición. Dios quiere que usted sea un canal de bendición espiritual, material, emocional. Dios quiere levantarlo. Créalo y lo vivirá. Dios quiere engrandecer su nombre, que su nombre sea conocido. Ya no porque es la que hacía las fiestas de fin de año, ¿verdad? Y se ponía mero alegre y todo el pueblo llegaba. No, porque está llena de la palabra. Que los demonios sepan quién es la que va llegando a la colonia. Que el diablo sepa quién es ese hombre de Dios. Engrandeceré tu nombre. Te bendeciré. Todo el favor de Dios en todas las áreas. Dios de una manera generalista te voy a bendecir. De una manera generalizada. Haré de ti una nación grande. Habla de descendencia. Y ahí está la nación de Israel, hermano. Como resultado de esta promesa que Dios le hizo a Abraham y como resultado de que Abraham le creyó a Dios. Verso 14, terminemos el 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Ay, hermano. Y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios hizo con Abraham. Van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Aclaración en la aplicación. Van a ser benditas en ti todas las familias de creyentes. Porque la bendición no es para todo el mundo, es para los creyentes. Dígale que está a la par suya: la bendición es para los creyentes. La bendición es para los creyentes. La bendición es para los que creen. No es para los incrédulos, es para los que creen. Por causa de creerle a Dios, usted se coloca en la posición de recibir la bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 14 del capítulo 13. Y Jehová le dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora Dios agregó algo, hermano. Había hablado de bendecirlo, de engrandecer su nombre, de ser un canal de bendición para otros. Había hablado acerca de manifestar su poder, su favor sobre su vida, darle una nación o una descendencia grande, pero ahora le agrega territorio. Y hasta el día de hoy, y como es fiel el que lo ha prometido, se cumplirá. Hasta el día de hoy, Israel sigue esperando regresar a la tierra. Porque lo que Dios le dijo a Abraham aquí era que esa tierra se la iba a dar perpetuamente a él. Verso 15. Verso 15 de Génesis 3, hermano. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que la tierra donde está Jerusalén, donde está ahorita dividido ahí, que hay una franja, donde hay otras naciones, donde hay árabes, esa tierra es la tierra que le pertenece al pueblo de Dios. Y Dios ha dicho que esa tierra le pertenece a la simiente de Abraham. Tal vez para nosotros como judíos no hay mayor emoción, ¿verdad? Y yo lo entiendo, con que a veces ni se emociona ni con lo que tiene que ver con nosotros.
Menos se va a emocionar con que la tierra de Israel le pertenece a Israel. Pero Dios lo va a cumplir, hermano. Dios va a traer a su pueblo para poder asentarlos en esa región, porque es la tierra de la cual Dios prometió a Abraham que sería su propiedad. Capítulo 15, verso 1. Fíjese que estamos todavía en la promesa. Le estoy mostrando lo que Dios prometió. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ya no solamente le habla de ser bendición, de darle una nación, ya no solamente le habla acerca de tener una gran descendencia, de tener territorio, ahora le agrega: yo voy a ser tu escudo, voy a ser tu protector, y por causa de mí, rodeándote y protegiéndote, vas a experimentar que tu galardón va a ser grande. ¿Hay alguien aquí que esté gozándose por esto, hermano? Dios como escudo y como galardón de Abraham, y nos pertenece a nosotros como creyentes. Continúa diciendo: será tu galardón grande sobremanera. O sea que está hablando de recompensa en un nivel bastante elevado. Vámonos hasta el verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Yo no sé si usted alguna vez ha intentado, hermano. Yo allá en Belice he intentado, porque el cielo está así bien despejado y uno puede ver, pero qué belleza cuando el cielo está realmente despejado y puede ver las estrellas. Pero dígame, ¿cómo vamos a contar las estrellas, hermano? Ahora, Dios de una manera que muy llamativa trata de hacerle entender a Abraham que aunque está viejo y todavía no ha nacido Isaac, él va a ser padre de multitudes. Y este es el asunto, hermano: creerle a Dios cuando todo está mal, seguirle creyendo a Dios cuando usted ha estado en la iglesia orando y nada ha pasado, seguirle creyendo a Dios y no desmayar en congregarse, en ser fiel, en caminar en el temor de Dios, aunque Dios no le ha respondido la petición de su corazón. Seguirle creyendo a Dios, aunque usted ha escuchado por ahí el texto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero usted no ha recibido que Dios se manifieste a favor suyo. Abraham estaba en esa condición. Mire, ya estaba viejo, tenía 75 años. Dios le ofrece descendencia y lo vuelve a hacer en este capítulo. Le dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y Abraham ya estaba más viejo, hermano. Dios como que a veces está esperando que su fe se fortalezca, que su fe se ejercite a través de esperar, a través de creerle a Él cuando todo está mal, porque allí realmente se necesita y se prueba la verdadera fe. Cuando usted le sigue creyendo a Dios y nada cambia, eso es fe. Y ahí estaba Abraham. ¿Y qué dice la palabra en el verso siguiente? Y le creyó a Jehová. ¿Y qué pasó como consecuencia? Le fue contado por justicia. Ahora, esto sucedió a los 75 años. Pasaron algunos años más, Dios continuó revelándose, pero la promesa no venía. Entonces sucedió algo. Algunos años después viene un pacto, más o menos a los 99 años. Génesis 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerseseos y los jebuseos. Dios ha hablado, hermano. Y esa región le pertenece a Israel. Ese territorio le pertenece a la descendencia de Abraham. Y ni las Naciones Unidas ni nadie puede cambiar el decreto divino. Dios ha dicho que esa es la tierra de la descendencia de su amigo Abraham. Y los judíos van a regresar ahí. Usted tiene que saber que hay una relación espiritual entre la iglesia e Israel. No para idolatrar a Israel ni andar ahí de que Yeshua HaMashiach y todas esas cosas, no. Ni que comiendo cordero, ni que guardando el día sábado. No. Adoramos al que vive y permanece para siempre.
no a Israel. Entonces no vamos a ser idólatras de Israel como algunas iglesias caen en ese error. No. Pero hay que entender que lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Y así como fueron esparcidos, ellos van a regresar. Y ahora Dios da detalles específicos. Esa tierra le pertenece a tu descendencia y le da los límites. Y eso es lo que determina esa región de tierra similar al tamaño de nuestro país, que está anclado ahí como que si fuera entre dos continentes, un punto muy clave en el mundo. Y esa tierra le pertenece a la descendencia de Abraham. Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios ya se lo había prometido, pero ahora Dios viene y habla de un pacto. Nosotros tenemos promesas en la palabra, iglesia, pero también tenemos un pacto en la sangre del Cordero. Y Abraham hizo un pacto con Dios. Dios le dijo que cortara unos animales, que los trajera, que los presentara en sacrificio. Y la idea era que en el Antiguo Testamento las personas hacían pacto matando el animal y ponían la mitad contra la otra mitad, y en medio había un camino donde se sangraba el animal. Y las personas que entraban en pacto pasaban en medio de las dos piezas del animal, en el camino de sangre. Era una forma antigua de realizar un pacto. Y lo que aquí se aprende en la historia es que Dios se aparece, hay como una antorcha, que es la presencia de Dios, pasando en medio de las mitades de los animales que había sacrificado Abraham. Y por eso la Biblia registra aquí que el Señor hizo un pacto con Abraham ese día. Así que aquí le dice: voy a poner mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Nos saltamos hasta el 6, verso 6 del capítulo 17. Le vuelve a repetir que lo va a multiplicar en gran manera y que va a hacer naciones de él y que reyes van a salir de él. Le agrega otro elemento, hermano. O sea, miren, lo que yo quiero que entienda es que la bendición de Abraham abarca todas las áreas de la existencia humana. Ser bendecido con descendencia, con territorio, ser guardado siendo Dios su escudo, recibiendo galardón, teniendo un territorio, siendo un canal de bendición. Eso abarca la existencia del ser humano. Y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese es el pacto que Dios hace luego con Abraham. Y ese es el juramento que luego vamos a ver que Dios hace. Y nosotros somos parte de esas promesas, de ese pacto y de ese juramento. Dice en el verso 6: te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Mire, hermano, Dios hizo un pacto con Abraham de ser su Dios para siempre y de ser el Dios de sus descendientes. Y yo tengo parte en ese pacto. No importa cuál sea la condición de mis hijos, de mi familia, yo tengo un pacto con Dios. Y en ese pacto está incluida mi descendencia. Y es la forma en que usted tiene que pensar. Mi descendencia está incluida en ese pacto. Así tiene que pensar usted. Creo en Dios, creo en la bendición de Dios, creo en la voluntad de Dios revelada sobre mi vida. Creo en los propósitos de Dios sobre mi vida. No depende de mi habilidad, de mi esfuerzo, de mi entrega, sino de Él, porque Él es el que determinó bendecirme. Él es el que determinó comprometerse a través de la promesa, a través del pacto y luego a través del juramento. Génesis 22, verso 16. De esto es de lo que Pablo está hablando en el libro de Hebreos. Después de que Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, y Abraham fue obediente y subió dispuesto a sacrificar a Isaac, podríamos creer que Isaac tendría unos 12 años, porque era un muchacho lo suficientemente fuerte como para que el papá le pusiera leña
y subir la montaña, y esa leña la ocuparan luego para poder preparar el holocausto. Así que podía ser unos 12, 14 años. Así que estamos hablando de que Dios hace una promesa con Abraham desde los 75 años. Dios hace un pacto con Abraham como a los 99 años. Y lo dice ahí, hizo pacto Dios con Abraham a los 99 años. Entre la promesa y el pacto pasaron 24 años. Pero Abraham estaba creyéndole a Dios. ¿Está usted creyéndole a Dios? ¿O está desanimado y perezoso y abandonando la fe? Porque usted tiene que determinar, voy a seguir creyéndole a Dios. Voy a morirme creyéndole a Dios. Esa es la decisión de un creyente. Así que Dios hace una promesa a Abraham a los 75 años. La promesa se repite, pasan algunos años. Dios hace un pacto con Abraham a los 99. Pero luego Dios hace un juramento con Abraham como a los 112, 113 años. Y en ese juramento Dios sella su voluntad. Y sobre el sello de la voluntad revelada de Dios es que usted y yo tenemos que caminar, hermano. Porque nosotros podemos mirar hacia atrás y pensar, Dios ya le cumplió a Abraham, le dio descendencia. Amén. Le dio territorio, le dio riquezas, le dio victoria. Dios ha cumplido lo que le habló a Abraham en su tiempo y en su descendencia inmediata. Pero lo que hace falta con el resto de la descendencia de Abraham, que somos nosotros los creyentes, y la promesa de Dios de bendecir a todas las familias en la tierra, lo cual me abarca a mí, todavía está por cumplirse en un sentido completo. Pero va a depender de que yo camine por fe. ¿A alguien le interesa? Caminar por fe en que Dios ha dicho que yo soy bendecido con el creyente Abraham. Que su bendición de victoria, de respaldo, de provisión, de descendencia, de autoridad me pertenece. Ojalá que alguien pudiera entender lo que estoy hablando. Génesis 22, verso 16. Dios le dijo a Abraham, después de que él sacrificó o estaba dispuesto a sacrificar a Isaac: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios le agrega otro elemento, hermano. Ya había hablado de bendición, de victoria, de descendencia, de territorio, de poder, de riquezas, de galardones, de ser un escudo, de reyes levantándose de sus lomos, de naciones saliendo de él. Y ahora Dios agrega algo más: victoria. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Ese es un lenguaje bíblico que nos habla de dominio, porque cuando una nación estaba tomando el dominio de otra nación, llegaba a las puertas, tomaba el control y de ellos determinaba, de ellos dependía quién entraba y quién salía. Es tener el control de una ciudad, es tener el dominio y tener la autoridad sobre los enemigos. Y aquí es donde Dios sella la bendición sobre Abraham. Entonces, cuando usted traslada todo esto, hermano, al plano espiritual actual, Dios hizo una promesa a Abraham de bendición que incluye todas las áreas. Dios hizo un pacto con Abraham y luego Dios juró. Sella la promesa con el juramento. Y qué tremendo, ¿verdad? Escuchar a Dios decir: por mí mismo he jurado, porque no había nadie más grande por quien jurar. Y Dios dice: por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré. Y hermanos, tenemos que entender así claramente que esto no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de nosotros, porque somos la descendencia espiritual por medio de la fe, porque somos creyentes igual que Abraham. Si usted puede creerlo, usted podrá vivirlo. Si usted puede creerlo, usted podrá experimentarlo. En
En esto se traduce la revelación de Jesús cuando Él dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo quisiera que esta mañana usted procure de una manera personal reaccionar espiritualmente y tomar la decisión de creerle a Dios por aquello que no ha alcanzado, por aquello que no ha visto ser una realidad en su vida, y descansar esta mañana en la promesa y en la palabra de Dios, de manera que esto venga a ser una realidad en su vida, hoy, mañana, esta semana. Porque Dios no solamente prometió, hizo un pacto y juró y encerró, selló esa determinación de bendecir, de levantar, de respaldar, de proteger, de usar como canal de bendición, de dar descendencia, de dar riqueza. Selló todo eso con el juramento. Yo quiero pedirle que se ponga de pie esta mañana y que procure asimilar y que procure recibir esto en su espíritu. Como pastor, muchas veces yo me siento frustrado cuando en lo personal considero que no me di a entender, que no logré llegar hasta su alma para poderle explicar de la mejor manera lo que quería explicarle. Pero yo creo de que de una manera personal, hermano, en su relación con Dios, usted puede permitir que el Espíritu Santo lo guíe hacia toda verdad. Usted puede permitir que el Espíritu Santo aplique la palabra en su vida. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento para no estar desenfocado y que se enfoque esta mañana en la revelación en la que nos hemos detenido. Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Y Dios le hizo promesas de bendición, de las cuales hay muchas evidencias que Dios ya cumplió con el Estado de Israel, con la descendencia de Abraham. Pero la palabra dice que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y también la palabra dice que los hijos de Abraham somos bendecidos con el creyente Abraham. Y esa bendición nos habla de descendencia, nos habla de territorio, nos habla de riquezas materiales, de autoridad, de protección, nos habla de galardones, nos habla de reyes, de naciones, nos habla de dominio. Y esta mañana, yo deseo con todo mi corazón que usted pueda apoyarse en el Señor, en su promesa, en su pacto y en su juramento, y saber que Dios puede materializar, traer a la realidad la bendición no alcanzada, la promesa no recibida, la respuesta que ha estado esperando, pero ya no apoyados en lo que usted ha hecho, sino simplemente apoyados en su promesa y en su juramento, apoyados en que Dios es bueno, en que Él es fiel, en que para siempre es su misericordia. Quiero animarle a que esta mañana encuentre su camino delante de Dios y desate la bendición, no porque usted lo merezca, sino porque Él lo prometió, porque Él lo juró, y porque es por la fe que se reciben las promesas. Padre, glorifícate. Aplica tu palabra en el corazón de tus hijos. Yo te lo ruego, Señor. Muéstrate, mi Dios. Muéstrate, Señor. Yo te ruego, Señor, que muestres tu poder en los que creen en ti, en los que esperan en ti, en los que deciden apoyarse en ti, Señor, esta mañana. Glorifícate, Señor. Esta mañana tomamos la decisión
de apropiarnos de la promesa, de saludar la bendición, de recibir esa bendición, apoyados no en nuestra vida, no en lo bueno que hemos hecho, no en nuestra obediencia, no en nuestra justicia, sino que nos apoyamos en tu palabra, Señor, en tus promesas de bendición, en ese pacto de bendición, en ese juramento de bendición que nos alcanza a nosotros como descendencia de Abraham, como creyentes. Padre, glorifícate. Padre, muéstrate a favor de tu pueblo. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero